Hola, tengan todos un excelente día. Es un gusto para mí acompañarlos el día de hoy en este Congreso de Dermatología. Y el tema que vamos a tocar es el de vitiligo y antioxidantes. Bueno, pues como ya todos sabemos, el vitiligo es un desorden relativamente común de la piel, ¿verdad? Que vemos todos en nuestra consulta diaria. Aunque no es un problema grave, se podría decir en términos generales, los pacientes buscan siempre una solución a su problema y los tratamientos están dirigidos a minimizar su progresión, a repigmentar las lesiones y obtener resultados cosméticos satisfactorios. Entonces, como ya les dije, no es algo grave que ponga en peligro a la vida del paciente, pero sí es un trastorno que afecta mucho la calidad de vida del mismo debido a que es un gran impacto en su autoestima. Como no conocemos exactamente cuál es la causa, no tenemos tampoco un tratamiento específico y una solución específica. Entonces tenemos una diversidad de tratamientos médicos, quirúrgicos e inclusive opciones para despigmentar a nuestros pacientes cuando ya el cuadro es muy avanzado. Entonces, es nuestro deber como dermatólogos entender y conocer todas las opciones que hay disponibles para elegir la más adecuada para nuestros pacientes y ayudarlos de la mejor manera. Una pregunta que nos hacen a la gran mayoría, y nosotros, creo que no solo los pacientes con vitiligo, sino que los pacientes en general, y que nos preguntan mucho es la dieta, ¿no? ¿Hay algo en la dieta que yo pueda hacer para minimizar mis lesiones? O al contrario, ¿hay algo de mi dieta que me haga daño, que debo de evitar? Entonces, es una pregunta bastante frecuente que creo que está relacionada un poco con el tema que vamos a tocar hoy. Ahora, en cuanto a la patogénesis, ¿no? Con todo esto de los antioxidantes, ¿verdad? Como sabemos que no hay una causa específica, no tenemos una causa exacta y certera de qué produce el vitiligo, pero entre las teorías más aceptadas está la teoría del estrés oxidativo y la teoría inmunológica. Entonces, sabemos que el estrés oxidativo tiene un rol en la patogénesis del vitiligo y los estudios han demostrado que los melanocitos del paciente con vitiligo es intrínsecamente deficiente a cómo maneja el estrés oxidativo. Por lo tanto, es más volátil, más lábil y sufre una apoptosis de manera más rápida que un paciente que no padece de vitiligo. Entonces, con este mecanismo fisiopatológico que está presente en el paciente con vitiligo, el uso de antioxidantes para contrarrestar este efecto oxidativo parece algo lógico, ¿verdad? Y tiene una base científica y una base fisiopatológica de por qué los antioxidantes nos podrían ayudar. Entonces, les dije anteriormente que las teorías más comúnmente aceptadas son el estrés oxidativo y la inmunológica. Pero se ha visto últimamente que los pacientes o hay una relativa relación y puede ser que lo más certero sea que todas esas teorías tengan cierto conjunto y se relacionen unas con otras. Entonces, en este pequeño esquema podemos observar cómo estas ambas teorías podrían estar conviviendo, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, que en ese esquema tenemos una exposición química que va a causar un estrés oxidativo o un estrés en la célula, va a actuar a nivel de las enzimas, estas van a producir una reacción a nivel de las proteínas con un misfolding, que es como una desnaturalización o un desenvolvimiento de la proteína. Esto va a causar una reacción proveniente de esa proteína, lo que se va a traducir en una autofagia. Esta autofagia va a liberar factores inflamatorios solubles que van a llegar hasta las células inmunes y las células inmunes van a comenzar a liberar citoquinas y factores proinflamatorios y todo esto va a actuar a la destrucción del melanocito. Entonces, ya que hablamos un poquito de las teorías que hay detrás del vitiligo, vamos a hablar de los antioxidantes que han sido estudiados para vitiligo. El primero de estos es el Polypodium leucotomos. El Polypodium leucotomos
es un helecho, es una planta, es una planta que encontramos aquí en América Central. Ha sido usado como suplemento alimenticio desde hace más de 30 años y tiene una función antioxidativa e inmunomoduladora. Ahora, los estudios han demostrado que los pacientes con vitiligo que fueron tratados con el leucotomos tenían una expresión mayor de CD25 y de antígeno de inmunohistocompatibilidad DR mayor y una menor expresión de células CD8 y CD45, que son las que se observan en el estrés oxidativo en comparación con controles. Se cree que tiene una función, como dije, en regular la inmunidad celular y un efecto antiinflamatorio. Estudios en modelos de ratón demostraron que al darles el leucotomos disminuían los niveles de factor de necrosis tumoral y de interleucina 6. De ahí tenemos también este estudio pequeño que se realizó en 9 pacientes con un Fitzpatrick tipo 2 a 3 que se exponían a radiación ultravioleta con una dosis oral de 7.5 miligramos por kilogramo de leucotomos. Estos pacientes mostraron menor eritema, una menor proliferación epidérmica y una formación de dímero D de pirimidina menor. Por lo tanto, se concluyó que había un efecto fotoprotector detrás del leucotomos. En esta tablita les muestro una recopilación de los estudios que se han hecho con el leucotomos a través de los años. Los estudios son algunos viejitos desde 1989 hasta estudios más recientes ahí como por el 2007, ¿verdad? Por ejemplo, este estudio del 2007 fue un estudio doble ciego, randomizado, controlado, en donde se combinó el leucotomos a una dosis de 250 miligramos 3 veces al día, combinado con la aplicación de fototerapia UVB de banda estrecha 2 veces a la semana. Se estudió a 50 pacientes durante un periodo de 6 a 7 meses. En este estudio se mostró que cuando había lesiones a nivel de cabeza y cuello, sí hubo una mayor repigmentación en un 44% de los pacientes con polipodio leucotomos versus solo en un 27% de los pacientes controles. Mientras que en lesiones de tronco y extremidades no hubo diferencia. En este estudio se reportó como un efecto adverso, un leve prurito, en el 40% de los pacientes que estaban tomando el polipodium versus nada más un 21% de los controles. Este estudio del 2009 se realizó también combinado con fototerapia UVB, una dosis de 480 miligramos diaria. Se incluyó a 57 pacientes durante 6 meses. Y aquí también se vio mejores resultados en el grupo que estaba tomando polipodium, con una repigmentación de más del 50% en un 47.8% de los pacientes, versus solo un 22% de los pacientes que se hicieron solo la fototerapia. No se reportó efectos adversos en este estudio. En el 2006 se combinó pubaterapia con polipodium, la dosis de 720 miligramos, una muestra pequeña, solamente 19 pacientes y solo durante 3 meses. Aquí se observó que el 50% de los pacientes que tomaron el leucotomos tuvieron un 50% de repigmentación versus el grupo placebo en el que no se observó repigmentación. No se reportaron efectos adversos. Y el estudio del 89, que es el más antiguo, usó polipodium oral en pacientes expuestos a la luz. Aquí fue un estudio que se realizó en primavera y verano, entonces se decía que los pacientes se exponían a la luz, pero no lo hacían de forma controlada ni se les daba la indicación que se expusieran. Se les dio una dosis de 360 miligramos al día, se incluyó a 22 pacientes durante 5 meses y tuvieron excelentes resultados en donde todos los pacientes tuvieron una repigmentación adecuada y no se observaron efectos adversos. Entonces, con esos estudios se pudo determinar que el leucotomos tiene realmente muy pocos efectos adversos, una toxicidad mínima y en general es bien tolerado. Las reacciones adversas cuando se dan son un prurito leve, malestar gastrointestinal leve también,
Y cuando se combina con ya sea con pubaterapia o terapia UVB, puede mejorar la repigmentación y proporcionar propiedades fotoprotectoras. El otro antioxidante estudiado es el ginkgo biloba. El ginkgo biloba es una hierba china tradicional, ¿verdad? Que tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Se le conocen también efectos antagonistas en el factor activador de plaquetas y un efecto vasodilatador. Encontré dos estudios, ¿verdad? Uno realizado en el 2003, que fue un estudio doble ciego, controlado, randomizado, donde se usó el ginkgo biloba como monoterapia versus placebo. Aquí se encontró que se les dio una dosis de 40 miligramos 3 veces al día, fueron 52 pacientes, y se observó realmente resultados muy buenos y muy prometedores, ¿verdad? Aunque mencionaba que eran pacientes que habían tenido una progresión muy lenta o bastante estable de la enfermedad. Entonces los resultados fueron que el 80% de los pacientes reportó una cesación del avance de la enfermedad. No se observaron lesiones nuevas y crecimiento de las lesiones presentes, versus nada más un 36.6% en los pacientes con placebo. Y aparte de esto, en que no hubo progresión, también se vio que hubo una repigmentación del 75% más en el 40% de los pacientes que tomaron el ginkgo biloba versus nada más un 9% de los pacientes que tomaron placebo. No se reportaron efectos adversos. En el 2011 se usó un estudio también con ginkgo biloba con una dosis de 120 miligramos diarios. Fue pequeño, solamente 12 pacientes durante 3 meses. Y aquí también se vio un buen resultado, una mejoría mayor en el paciente que estaba tomando el ginkgo biloba, con una repigmentación de un 15% en promedio. Perdón. Y aquí se reportó cierto malestar gastrointestinal en un paciente, y en este estudio se incluyó estudios de laboratorio que medían los factores de coagulación y no se vio ningún tipo de alteración al usarlo durante este tiempo. El otro grupo son las vitaminas antioxidantes, ¿verdad? Que aquí tenemos varias opciones. Dentro de estas podemos mencionar a la vitamina D. La vitamina D se ha visto que tiene función en el crecimiento de melanocitos y queratinocitos y en la diferenciación e inhibición de células T. Se cree que los receptores de la 1-alfa-hidroxivitamina D3 en melanocitos tienen un rol en la melanogénesis. Tiene también un efecto inmunomodulador y puede inhibir las citoquinas proinflamatorias. Entonces, tenemos esos dos estudios realizados con vitamina D de Silverberg, en el que midió los niveles de vitamina D en pacientes con vitiligo. Y vio que nada más un 31% de los pacientes tenían niveles normales de vitamina D arriba de 30 nanogramos. La gran mayoría, un 55.6%, fueron catalogados con niveles insuficientes de vitamina D, y niveles muy bajos se encontraron en el 13.3%, con niveles abajo de 15 nanogramos. Y lo otro curioso que se observó fue que en estos pacientes con niveles muy bajos de vitamina D, generalmente había una comorbilidad de alguna enfermedad autoinmune. Finamore realizó un estudio con 16 pacientes a los que se les dio una dosis de 35.000 unidades internacionales de vitamina D3 durante 6 meses. Todos los pacientes tenían niveles séricos menores de 30 nanogramos cuando se inició el estudio. A los 6 meses después del tratamiento, se midieron niveles séricos y estos habían aumentado desde 18.4, en un rango de 18.4 a 132.5, con una P estadísticamente significativa. Y adicionalmente a que estos niveles de vitamina D séricos aumentaron, los 16 pacientes con vitiligo alcanzaron una repigmentación entre un 25 a un 75% de sus lesiones. Lo malo de ese estudio es que no cambiaron terapias preexistentes cuando estas estaban presentes, ni tampoco se menciona qué terapias coadyuvantes estaban teniendo los pacientes. La vitamina E. La vitamina E también es un potente antioxidante y también se cree que tiene un efecto fotoprotector para radiación UV.
PASI y colaboradores y estudios como CAN y colaboradores demostraron que los pacientes con vitiligo tienen, así como habían déficit de vitamina D, también se encontró déficit de vitamina E en pacientes con vitiligo. Además, déficits menores o déficit de ubiquinol, vitamina E, glutatión, catalasa y vitamina C cuando se comparaba con controles. En este cuadrito resumimos los estudios que se hicieron en pacientes tomando vitaminas antioxidantes. Entonces aquí encontramos ese estudio del 2002 que fue randomizado controlado. Aquí se dio PUA terapia más vitamina E con una dosis de 900 unidades internacionales. Se incluyeron a 30 pacientes tratados durante 6 meses. Aquí no encontraron diferencia clínica entre los pacientes que tomaron vitamina E y los que no la tomaron. En el 2007 se hizo un estudio doble ciego randomizado controlado con terapia VB y un pool de antioxidantes que contenía ácido alfa-lipoico a dosis de 100 miligramos diarios, vitamina C a dosis de 100 miligramos diarios, vitamina E 40 miligramos diarios y ácidos grasos poliinsaturados. Se encontró que los pacientes que tomaron este pool de antioxidantes tuvieron mayor beneficio. El 47% de los pacientes mostraron un 75% más de repigmentación versus solamente un 18% en el grupo control. No se reportaron efectos adversos. En el 2009 se realizó ese estudio con vitamina E más terapia VB, 400 miligramos diarios, 24 pacientes. Aquí también se vieron resultados superiores en el grupo con vitamina E. 72.7% alcanzó más del 51% de repigmentación versus solamente el 55.6% en pacientes control. Y también el otro dato importante que se vio en este grupo es que requirieron menos sesiones para lograr ese nivel de repigmentación. 16 sesiones en el grupo con vitamina E versus nada más 20 en el grupo de controles. Luego encontré también una revisión sistémica que se hizo en los pacientes tomando antioxidantes combinados con fototerapia. Aquí se analizó 398 estudios publicados en diferentes bases de datos de prestigio. Aquí se excluyeron por diversos motivos varios estudios y al final se quedaron nada más con 4 que alcanzaban los niveles de inclusión. Aquí está el estudio que les acabo de mencionar del pool de antioxidantes y algunos otros. Pero en general se vio que en todos estos estudios, que eran estudios bien hechos, controlados, randomizados, sí encontraron buenos resultados superiores en los pacientes que estaban tomando antioxidantes versus los que no lo estaban tomando. Pero, como les digo, siempre son estudios pequeños, con pocos pacientes, pero sin embargo se vio que había habido algún beneficio usando antioxidantes. Entonces, con esta revisión sistémica concluyeron que la combinación de antioxidantes y fototerapia era más efectiva que la fototerapia sola. Que cuando se considera el rol del estrés oxidativo en la patogénesis del vitiligo, puede valer la pena tomar suplementos con antioxidantes. Sin embargo, los resultados son provisionales, ya que hay pocos pacientes, mucha heterogeneidad entre los estudios y necesitamos más estudios para realmente llegar a una conclusión. El zinc es otro factor otro suplemento que se ha utilizado. No es en sí un antioxidante, pero es un cofactor en los antioxidantes, ¿verdad? De la superóxido dismutasa. Puede prevenir la apoptosis de melanocitos. También se ha observado déficit de zinc en pacientes con vitiligo. Un estudio combinó esteroides tópicos con suplementados a los pacientes con 440 miligramos de zinc y un grupo que no se suplementó. Se vio mejor resultado en el paciente que estaba tomando zinc, pero no fue una P estadísticamente significativa. Y algunos pacientes se quejaron de irritación gástrica. Entonces, ya concluyendo, no sabemos exactamente el rol de los antioxidantes, ¿verdad? Los estudios demuestran que pueden ser efectivos. Lo otro bueno que tienen es que son baratos, son bien tolerados,
cuando se presentan efectos adversos han sido muy leves, pero sí necesitamos mayores estudios para recomendarlos y para decir que son efectivos o no. Sin embargo, ya están incluidos en algunos artículos como una opción terapéutica de segunda línea cuando hay enfermedad extensa. Este artículo del 2022 me pareció muy interesante porque hablaba de la actualidad de los antioxidantes en pacientes con vitiligo. Y ese era un artículo más de opinión. Se pasó un cuestionario a un grupo de dermatólogos preguntándoles si sabían de los antioxidantes, si sabían que se podían usar en vitiligo, si le veían beneficios, si creían que era lógico usarlos. Y la mayoría los evaluó positivamente. La mayoría dijo, sí, me parece que es por su fisiopatogenia, me parecen una buena opción, sí me parece que pueden ser beneficiosos, sí me parece que dan buenos resultados, pero a la hora que se les preguntó, ¿y los estás usando en tu clínica? La mayoría dijo que no. Y esto es por lo que ya hablamos, porque no hay guías, porque no tenemos dosis estandarizadas, porque no tenemos realmente una guía eh, que nos diga exactamente cómo usarlos, cuál usar y a qué dosis. Un beneficio adicional también que encontramos del uso de antioxidantes es que reducen el estrés oxidativo por el uso ultravioleta. Por lo tanto, tiene un efecto fotoprotector y un efecto beneficioso cuando lo combinamos con fototerapia, ya que nos permite alcanzar resultados en menos sesiones, con menores dosis y con menores efectos de eritema o efectos adversos en el paciente. Entonces, esa sería la conclusión de mi charla. Espero que les haya gustado y pues quedamos abiertas a preguntas si hay espacio. Muchas gracias.